Hola, ¿qué tal a todos? Buen día, buena tarde y buena noche, dependiendo del horario que esté sintonizando este canal, su canal, A la Izquierda Debate. Hoy llegamos a la emisión número 4 de este programa, que es continuidad del podcast que en origen tenía el nombre Construyendo los Comités de Defensa de la 4T, y que bueno, en esta nueva etapa traemos a ustedes mesas de análisis y de reflexión sobre temas de relevancia nacional e internacional y ponerlos en la mesa al escrutinio público para que se logre una interacción con todos ustedes. Y como bien sabemos, pues ahora un tema que está de boga, pues es la elección del Poder Judicial que se llevará a cabo el próximo 1 de junio de 2025. Será, la verdad, una oportunidad histórica para elegir a un nuevo Poder Judicial, un Poder Judicial que esté del lado del pueblo, un Poder Judicial que garantice la justicia para todos y todos. Y bueno, en este espacio, pues la verdad es que me acompaña mi compañera, amiga Patricia Barba, quien pues le pido de favor se presente y nos haga el honor de presentar a nuestro invitado especial de esta emisión. Adelante, Pati. Muchas gracias, Paul. Muy buenas tardes. Pues es un placer, como siempre, alternar con mi querido co-conductor, Paul Luna, y pues es un privilegio de verdad contar con el doctor José Alberto López Damián. Tiene un currículum impresionante. Voy a mencionar lo más relevante, pero créanmelo, es impresionante el currículum. Bienvenido, doctor. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Sí, José Alberto López Damián es jefe de investigadores adscrito al Centro de Investigaciones Legislativas del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, con licencia, pues actualmente se desempeña como consultor jurídico en la Consejería CJEF. Doctor en Derecho Electoral, maestro en Derecho Electoral y Derecho Parlamentario, también es maestrante en Derecho Constitucional. Cursó con una especialidad en Derecho Parlamentario y estudios de licenciatura en Filosofía, así como en estudios latinoamericanos, por la UNAM, licenciado en Derecho por la UAM, cuenta con 11 diplomados de diversas ramas de la administración pública y el derecho. Se ha desempeñado en el servicio público desde 1998, destacando su colaboración en alcaldías y el gobierno local en la Ciudad de México y Jalisco. Ha sido de manera alternada asesor parlamentario, jefe de asesores y secretario técnico. Ilústrame, JCP, ¿qué es? Coordinación política. La Junta de Coordinación Política en los parlamentos, en los congresos. Muy bien. Es que le dicen JUCOPO, Junta de Coordinación Política, por eso no reconocí las siglas. Lo que conocemos como la JUCOPO, la Junta de Coordinación en la Cámara de Senadores y de Diputados. Miembro del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco en 2009. Su participación política comenzó en el CEU de la UNAM desde 1989 y pues integró en la caravana universitaria Ricardo Posas y se convirtió en el grupo de apoyo logístico del ZLN. Como les decía, es impresionante. Finalmente, es importante citar aquí que forma parte de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos desde 2004, en la que ha ocupado diversos cargos. Muy bien, pues de verdad un gran gusto, y aquí estamos en México y creo que también en América Latina muy entusiasmados. Se han creado muchísimas expectativas respecto de esta elección de todo el Poder Judicial, que se va a dividir en 2025 y luego 2027 porque son demasiados, es muy extensa. Aquí hay una cantidad de observaciones que de verdad ojalá se convierta esto en un rico debate, o sea, muy ilustrativo. Pero sí ha sufrido una enorme posición por parte de los actuales magistrados, jueces y políticos,
Y yo diría que más allá hay una enorme oposición desde el extranjero, porque hay que decirlo, el poder judicial, que yo le digo perjudicial, ha sido como un búnker, ha sido como un enclave del poder, de la influencia política del imperio, al que yo le llamo USA Corporation, tanto en México como en América Latina, ¿no? Los únicos países donde se elige al Poder Judicial son Bolivia, Japón, Estados Unidos y Suiza, me parece, con la particularidad de que en Bolivia el Tribunal Electoral no está adscrito al Poder Judicial, pero bueno, aquí lo interesante es eso. Ha habido mucha oposición, tanto nacional como internacional. Ha habido artículos que critican, que dicen que esto va a ser una cacería de brujas, que es antidemocrático. De verdad, opiniones muy absurdas, porque no hay nada más democrático que la elección popular de cualquier miembro del poder político del gobierno federal, del cual el Poder Judicial es parte. Entonces, hay muchos aspectos que ya iremos desarrollando en el camino, pero por lo pronto, ¿qué nos podrías decir de el comportamiento tan viciado y vicioso de la Suprema Corte de Justicia, incluso antes de que Zedillo volara de un plomazo a los ministros que estaban y pusiera los propios, ¿no? No cambió nada excepto estar al servicio del interés económico transnacional. Adelante. Muchas gracias. Creo que ahí hay dos grandes temas. Uno es la integración del Poder Judicial, cómo se integró históricamente, y el otro es su funcionamiento, que podemos cuestionar si es el óptimo o no. Y entonces, bueno, voy a responder así. Entonces, la integración. Poder judicial, desde la teoría de la división de poderes de Montesquieu, de Locke, de Rousseau, ha sido un poder subordinado a los otros dos. Como se estaba en México, es uno de los dos poderes, el poder ejecutivo, propone a otro de los poderes, que es el poder legislativo, la designación de ministros, y el poder legislativo, mediante mayorías, es como designaba a los integrantes de la Corte. Entonces, era un tercer poder, uno de los tres poderes de la Unión, que se integraba a partir de propuestas de uno de los poderes y designación del otro. Entonces, me parece que eso habla de la subordinación y dependencia que había del poder político, del poder judicial con respecto al poder político. Ese creo que es uno de los aciertos de la reforma. En el momento que se plantea que hay una designación directa, se busca fortalecer un vínculo entre la ciudadanía, entre la población, que al final va a ser los justiciables, decimos nosotros, con respecto a este poder judicial. Es un experimento que no podemos decir que sea inédito del todo. Hay referencias internacionales, como las has mencionado, e incluso referencias propias. El mismo Benito Juárez llega a presidente de la Corte en México por un proceso de elección. Podríamos decir, como lo han dicho otras plumas, que era un proceso de elección distinto al que vamos a vivir nosotros, y es cierto, pero también el sistema electoral de hace 2 siglos era muy distinto al que tenemos hoy. Entonces, finalmente era su correlativo y fue electo. Eso es con respecto a cómo se integra el poder judicial, y cómo el hecho de que ahora sea por elección popular le quita al poder ejecutivo y al poder legislativo y a los intereses políticos, económicos que ahí convergen, la posibilidad de ser ellos quienes designen a los integrantes de la Corte. Y luego el funcionamiento. Si tuviéramos un funcionamiento óptimo, si tuviéramos un poder judicial que nos brindara justicia pronta, expedita, donde tuviéramos casos ejemplares de atención a los juicios, a los temas más, pues de mayor interés social o de mayor sensibilidad, seguramente
la reforma a la que hoy nos enfrentamos y el proceso electoral en marcha no tendría tanta legitimidad, pero tenemos un poder judicial lento, opaco, alejado de la gente, que se cerró, que empezó a ser un poder lleno de familiares, ¿no? Donde solo entraban las personas que tenían una relación familiar o que seguían un proceso de integración a una cofradía, ¿no? Este Consejo de la Judicatura y el Servicio Civil de Carrera en el Poder Judicial se volvió una cofradía, ¿no? Entonces solo entraban ahí a hacer esa carrera de méritos la gente que los propios ministros, juzgadores de alto nivel permitían. Y entonces en un sistema de escala, de empezar sí muy de abajo, pero ir progresando, solo subían también los incondicionales, no necesariamente los que tenían mejor formación, sino los incondicionales, y con eso garantizabas siempre tener gente que tuviera tu manera de pensar, que siguiera tus reglas, ¿no? Yo creo que esto fue lo que legitima el decir lo tenemos que cambiar y lo tenemos que cambiar de raíz. Ellos creo que pretendían que el actual sistema, que más bien el actual gobierno repitiera el sistema, ¿no? Es decir, aceptamos que ahora sea al titular del Ejecutivo al que le toque nombrar, creo que con los que le tocó a Andrés Manuel y le tocarían a Claudia eran 9 sillas en esta Corte de 11, las que se pudieran haber renovado y pudieran haber sido propuestas de los ejecutivos de los últimos, el sexenio pasado y el sexenio actual. Pero no me cambies el sistema, ¿no? Juega con mis reglas, utilízalas. Hoy tú tienes la posibilidad de ser el que determine, el que nombre, el que lleve a esos personajes, pero no me las cambies, ¿no? Creo que lo que los tiene muy enojados a esto, al sistema y a estos intereses políticos y económicos de los que hablabas, es justamente cambiarles el sistema, cambiarles las reglas. Eso es lo que no soportan, ¿no? Y eso, bueno, tiene que ver con un sistema judicial que no estaba funcionando. Si yo creo que lo que estaba legitimando la reforma es que no funcionaba el Poder Judicial en México, ¿no? O sea, tenemos gente que detienes y que con chicanadas te están dilatando una sentencia para que entonces te entre en vigor un artículo del Código de Procedimientos Penales y lo tengas que dejar en libertad a que siga su proceso en libertad cuando sabes que se te va a dar a la fuga, ¿no? Y entonces el sistema está hecho para que esas cosas se permitan, y por otro lado, gente inocente o gente, vamos a decirlo distinto, que no se tiene una culpabilidad probada, permanezca en prisión, ¿no? En fin, estas son el tipo de cosas que hacen que sea necesario un cambio de sistema del Poder Judicial. Gracias, doctor. Bien, pues en ese mismo orden de idea que usted acaba de relatarnos, la verdad es que lo que hemos mirado durante décadas, pues precisamente es que un poder judicial se ha enquistado, pues más que enquistado, más bien se ha vuelto precisamente como una élite jurídica, ¿no? Que incluso se aísla un poco de la realidad cotidiana de nuestro país. Y en ese sentido yo creo que la percepción social en general de cómo funcionaba el sistema judicial, principalmente en resoluciones judiciales, que normalmente observábamos todos los ciudadanos que se beneficiaban a grupos empresariales o políticos, y no se hacía un juicio imparcial, pronto y expedito, ¿no? O sea, normalmente el que tenía o el poderoso era el que salía beneficiado. Lo que es un hecho ante estos hechos es que es necesaria una reforma judicial con una base democrática, y para, pues obviamente, haya una transformación de fondo en la forma en que funciona el Poder Judicial. Y esto, pues ahora que nos vamos a enfrentar el próximo 1 de junio a un voto directo de voto por jueces, ministros y magistrados, esto le va a devolver de una u otra forma al pueblo la capacidad de decidir, porque además, pues obviamente, dice que todo poder
emana del pueblo y sirve y es para servir a ¿no? Entonces, creo que ahí había como esa laguna o contravenía un poco a lo que nuestra propia Carta Magna manifestaba, ¿no? Y obviamente el principal argumento a favor de la propuesta es que si el pueblo elegía a esos otros poderes que ya usted nos hizo el favor de mencionar, ¿por qué no habría de hacerlo ahora con esta conformación de ahora un nuevo poder judicial, ¿no? Entonces yo creo que la legitimidad democrática no debe de limitarse a cargos legislativos o al ejecutivo, toda vez que un juez actúa sin legitimidad social al día de hoy, y entonces obviamente esta reforma, ¿usted cree que realmente ahora las decisiones trascendentales que se den a partir de esta reforma judicial, pues podamos hablar que ahora sí el Poder Judicial va a rendir cuentas, va a haber transparencia? Porque hasta el día de hoy nadie le pide cuentas al Poder Judicial. Parecía como que trabajara de forma aislada y solo para una oligarquía. ¿Qué nos podría decir de eso, doctor? Déjame añadir algunas reflexiones para que se amplíe más la respuesta del doctor José Alberto López. Sí, voy a regresarme un poquito a su muy atinada observación de que el Poder Judicial o perjudicial estaba sometido a un presidencialismo que a su vez estaba sometido al poder económico. O sea, se ha creado la idea de que el presidencialismo es poderoso y que el presidente tiene todas las facultades de hacer lo que quiera, y se me hace es un poquito no tan cierto. Se me hace que los presidentes últimos, no, yo creo que desde Echeverría han estado sometidos al poder imperial a través de la embajada, donde les dictaban que sí, que no, que debes y que no debes, ¿no? Entonces, sí, como usted lo mencionó, efectivamente dependía de que el presidente nombrara ternas, nada más que le mandaban instrucciones, ¿no? Y el otro aspecto que me parece todavía preocupante, aunque es ambiciosa esta reforma judicial, es sumamente ambiciosa y se han creado enormes expectativas, todavía hay aspectos preocupantes. Voy a mencionar algunos y los iremos desarrollando con su sapiencia, ¿no? Uno de ellos, ¿por qué no se incluyó a las fiscalías en esta reforma? La fiscalía es esencial porque es de donde se inicia la acusación, es decir, la acusación va soportada por investigaciones que desarrolla la Fiscalía, el Ministerio Público, etcétera, y ya llega a los juzgados y ya el juez decide, etcétera, etcétera, ¿no? Lo otro, como contamos con un instituto electoral y un ambiente electoral bastante viciado, todavía tenemos un INE muy influido por Lorenzo Córdoba y su camarilla, que también están influenciados por el poder económico. Resulta que, por ejemplo, se revelan en el nombramiento de sus 10 candidatos, el Poder Judicial se revela y entonces se hace ahí una cuestión bastante oscura en donde, y aquí está lo escandaloso, José Alberto, se cuela como candidata Marisela Morales. ¿Quién es Marisela Morales? Rapidísimamente, fue fiscal, o sea, procuradora general de la República con Calderón, señalada por una sinnúmero de corruptelas, de crímenes, de secuestros, donde ella cobraba los secuestros y demás. Y además fue cuando se realizó lo de Rápido y Furioso. Es decir, la admiraban en Estados Unidos, le aplaudían así como le aplaudían a García Luna, ¿no? Ella, de acuerdo con las encuestas y con esto y lo otro, va en tercer lugar de la preferencia. A ver, ¿cómo está eso? ¿Qué clase de currículum está ella presentando donde no se dice qué calaña tiene? Es decir, es una auténtica criminal, es una delincuente y ella va en tercer lugar
Y la hija de Olga Sánchez Cordero, nombrada por Zedillo, y que, lo voy a decir con toda honestidad, nunca de los nunca le llenó el ojo a nadie, ni como secretaria de Gobernación, ni en el Senado, ni mucho menos como miembro de la Suprema Corte, salvo unas pequeñas actuaciones ahí a favor de las mujeres, etcétera. Pero bueno, sí está todavía, no, si bien es cierto, es sumamente ambiciosa y vamos a elegir nosotros, el asunto está qué tan transparentes y qué tan bien enterada está la población de la clase, del currículum de cada uno de los candidatos. Ese es el tema. Muchas gracias. 5 grandes temas. Voy a tratar de ser breve para poderlos abordar a todos. El estudio de la Constitución, hay un par de libros en los que participé, que editó la Universidad de Guadalajara hace poco, y que si puedo ahí luego se los hago llegar. Y uno de estos tiene que ver justamente con la Constitución y esta oposición a cambiarla, y los argumentos que había de la vieja corte de que estábamos desfondando y estábamos tocando principios intocables, pétreos de la Constitución, que no se podían tocar, y era todo un mito, ¿no? De 136 artículos que tiene la Constitución Política, en 700 reformas que se llevaron a cabo más o menos dentro del periodo neoliberal, solo 9 artículos no se tocaron. El artículo 40, que habla de la forma de gobierno en México, de la República Federal, etcétera, se reformó cuando menos 2 veces. Por cierto, uno de los que nunca se reformó es el 39, el que dicta que la soberanía popular reside en el pueblo. Ese nunca se ha tocado. Pero todos los demás se tocaron, y se tocaron mucho, ¿no? Entonces, si hablamos de partes pétreas de la Constitución, de partes o artículos que no se pueden modificar porque contienen cosas inamovibles dentro de nuestro sistema político, serían, insisto, 9 artículos únicamente, y que no tienen que ver con las formas de gobierno del país. Luego, entonces, claro que la Constitución se puede modificar, y claro que estos cambios no atentan contra tratados internacionales, principios humanos, cosas de estas que decían, es que si hoy cambiamos la Constitución, mañana van a admitirse la pena de muerte u otras cosas que ya quedaron en el pasado. No es cierto. Eso no se puede meter, pero sí se puede transformar la Constitución para estar viviendo el proceso que vivimos. Ese como un primer punto. Los juicios. Yo creo que no se trata solo de la calidad de los juicios, sino de las materias que trataban. Hay un estudio ahí también reciente donde de 16,000 juicios, una cosa así, que llegaron a la Corte el año pasado, 12,000 y tantos tienen que ver con cuestiones de impuestos, con juicios de la gente que debiera pagar más impuestos en este país por un sistema distributivo justo y equitativo, y que van e interponen juicios para no pagar los impuestos que les corresponden, ¿no? Y mientras tanto, las causas sociales, las causas que tienen que ver con educación pública, con salud pública, con bienestar social, eran los menos, pero los menos, estamos hablando de 80, de 70, de 45 juicios relacionados con estas materias, en comparación con los 12,500 que tienen que ver con juicios para no pagar impuestos. El común de la población no acude a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para no pagar impuestos. Es decir, esos juicios son solo de las personas que ganan más en este país, que estarían obligadas a participar más económicamente, y que mediante resoluciones judiciales, como el caso de Salinas Pliego, evitan hacerlo. Entonces, ese es el tema de la Corte. No solo la cantidad de juicios de los que se ocupan, sino la materia de esos juicios, que nada tienen que ver con la población común. Pongo un ejemplo rápido. En Jalisco hace años hicimos la reforma para el divorcio incausado, ¿no? ¿Y qué es lo que encontramos en los datos del INEGI? Que había una cantidad de población muy alta, separada, que ya habían hecho vida incluso con otra persona y que no concluían un trámite de divorcio, ¿no? Y cuando tú le decías a la persona, oiga, usted se separó de su primer esposo hace 20 años, ya tiene una nueva relación, ya tiene tal, ¿por qué no se ha divorciado? Porque es muy engorroso, porque es difícil, porque es tardado, ¿no? Entonces la gente no va en las cosas cotidianas que sí le deberían importar,
porque la justicia en este país es tardada, es engorrosa, utilizan un lenguaje para que lo que todo el mundo sabemos nadie lo entienda más que ellos, ¿no? Nos hablan de una falta de técnica, y entonces es que tú no sabes, tú no entiendes, es que no tienes la técnica, no tienes los conocimientos técnicos, jurídicos. Y dice, pues explíquenmelos, porque yo fui a la facultad y leí los mismos libros que ustedes, y entonces no entiendo por qué yo no puedo leer una resolución con términos complicadísimos, que me están diciendo por qué no tengo la razón. Ese es el tercer tema. El segundo tema, el tercer tema, los cambios. Yo creo que esta reforma no resuelve por sí mismo los problemas del Poder Judicial, pero tampoco todas las alternativas que daban los que no querían que se llevara a cabo me garantizaban el cambio, ¿no? Ok, no funcionó el Consejo de la Judicatura, hagamos que ahora sí funcione. ¿Cómo? ¿Cómo si no le das un nuevo origen? ¿Cómo si de principio no lo cambias? Pretendes ahora sí convencerme de que lo que no funcionó en el pasado ahora sí va a funcionar, ¿no? Entonces, no garantiza del todo este cambio el que vaya a haber un poder judicial distinto. Creo que eso depende mucho de los que hacemos vida jurídica en el país. Eso yo lo he estado insistiendo una y otra vez. Un ejemplo, las casas estas de la cultura jurídica son verdaderas estructuras en todas las capitales de las 32 entidades. Digo, cuando vemos en el caso de Guadalajara y Ciudad de México, están en las mejores colonias, se pagan unas rentas altísimas, tienen una nómina que yo ya quisiera conocer, con directores generales que ganan lo que no se gana en otros poderes, ¿no? Y que ¿para qué han servido? Para reproducir esta cultura jurídica que nos es ajena a la mayoría de la población, ¿no? Entonces, esas son las cosas que tenemos que cambiar. Ha habido compañeros que hablan de que se tiene que cambiar la forma en que se ve la impartición de justicia en este país, que en mucho rebasa a su impartición en sí misma, al ejercicio del juicio en sí mismo. Tenemos que cambiar desde las universidades, y yo estoy de acuerdo con ello. Las fiscalías, claro que se tienen que cambiar, pero hay una cosa que ha dicho la consejera jurídica de la presidencia y es importante. Realmente los temas penales que llegan a la Corte es más o menos el 13%. Entonces, sí, hay que cambiar las fiscalías, es un buen argumento, pero no es la mayoría de lo que, de lo que llega a los juzgadores, ¿no? Y hay ya un proyecto para cambiar las fiscalías. Nosotros, por ejemplo, como asociaciones hemos insistido mucho en algo que ganamos en la Corte Interamericana, los compañeros de la ANAD que litigaron el caso de Digno Ochoa, y es la independencia de los peritos judiciales. O sea, no puede ser que quien va a hacer el peritaje dependa de la autoridad que va a juzgar. Pues, ¿qué independencia va a haber? Entonces, por eso resulta que Digna se dio balazos por la espalda, ¿no? Porque, pues, si no digo eso, me corren, ¿no? Está mi plaza de por medio. Entonces, claro que debe de haber instancias del Poder Judicial que tengan independencia con respecto al Poder Central del Poder Judicial. Son materias que quedan pendientes. Y termino con lo de los perfiles. Creo que sí hay perfiles impresentables, pero hay muchos muy buenos y que volvemos a lo que hemos estado defendiendo en esta reforma. Necesitamos difundir y que se conozcan perfiles de gente pues que no ha estado en el mundo jurídico, que no salía en estas revistas de la Facultad de Derecho, que no salía en estas revistas de la Barra Mexicana, que no salía en las revistas de la Libre de Derecho, pero que están ahí, como el licenciado Hugo Aguilar Ortiz, que es un mije que de verdad toda su vida ha estado acompañando las causas indígenas, o Irving Espinosa Betanzos, que es un perfil cercano a la actual consejera de la presidencia, pero que tiene un desarrollo y una carrera muy propia, que es muy brillante y que tiene un sentido de buscar las aristas por donde se puede colar la corrupción en las esferas de gobierno y siempre ha ido cercándolas. Tiene un perfil muy interesante. Claro, ellos no tienen el prestigio que tiene Marisela o la hija de Olga Sánchez Cordero, pero es a los que habría que estar promoviendo, siguiendo y escuchando. Gracias, doctor. Fíjese, voy a revirar un poquito con lo que ahorita, porque ya abrió un panorama mucho más extenso ahorita con esta contestación. Pero hay algo que llama la atención de aquellos que precisamente no querían que se llevara esta reforma, porque hablan muchos de que pudiera haber una situación de que se produjera una imparcialidad y se convirtiera en un espacio más de confrontación política, argumentando
que quienes pudieran hacer campaña, o en las campañas de todas estas postulaciones, algunos candidatos podrían verse obligados a asumir posturas ideológicas. Esto pudiera pensarse que pudiera traer más o no votos. Según ellos, podría comprometer una supuesta neutralidad. Lo que para nosotros es un hecho es que se debe democratizar el poder judicial. Y obviamente en este ejercicio debe ser transparente y obviamente la autoridad electoral lo tiene que hacer, ¿no? Y que no, además, porque también se puede caer en la tentación y que es muy seguro lo van a hacer quienes en otros contextos de elección lo han hecho, es crear bastiones de intereses económicos para verse beneficiados algunos grupos, porque así ha funcionado, y es decir, pues tras bambalina incluso financiar algunas campañas. Esto obviamente es lo que se trataría ya de evitar con este nuevo modelo que se está llevando a cabo en nuestro país. Y obviamente en consecuencia, pues este proceso de participación ciudadana abre la puerta a la politización. Digo, vamos a ser claros, ¿no? Se politiza. Pero yo creo que esta politización es mucho más viable, es muy controlable para que incluso desde los ciudadanos puedan observar y poder elegir correctamente su voto. Porque obviamente mucho voto, o ese sería mi cuestionamiento, doctor. ¿Cree usted que estos votos estén orientados más por buscar perfiles que garanticen esta rendición de cuentas a la que me refería yo en la pregunta anterior, sin destruir la neutralidad judicial? Y eso, con eso me quedo. Déjame añadirle otras dos preguntas que se relacionan a lo que tú estás planteando. Sí. Mencionaba José Alberto un artículo que para mí es absolutamente fundamental y que de manera muy viciosa, muy mañosa, no tiene ley secundaria. Es el artículo que le da a la democracia un estatus de realidad. Es el 39. Ahora, durante años se ha hablado de democracia. Nada más que el 39 está nada más así en la letra, porque es un artículo constitucional que no tiene una ley que lo haga aplicable, ¿no? Entonces, de ahí se ha derivado una marginación del ciudadano respecto a la actuación de sus tres poderes. No solamente el ejecutivo y el legislativo, el judicial. Ahora se dice, vamos a elegir a los jueces. Y voy con otra vertiente, otra visión. ¿Qué no se supone que los jueces, por lo menos los de la Suprema Corte, son expertos en Constitución y por lo tanto deben garantizar que el quehacer político se apegue a la ley constitucional? Bueno, ¿no han notado que hace falta ley secundaria? Por decir otra. No es evidente que en México se ha violado todo el tiempo el artículo 3º constitucional que habla de una educación laica, obligatoria y gratuita. Entonces, me parece que había una especie como de divorcio, es decir, a ver, eres experto en Constitución, pero no estás haciendo nada para que el quehacer político-social se apegue a la Constitución. Hay una violación diaria de la Constitución. Estoy mencionando dos artículos fundamentales, el que tiene que ver con la educación, el que tiene que ver con el poder popular. El poder reside en el pueblo originariamente y esencialmente, y el pueblo decidirá la forma de su gobierno. Nada más que no tiene ley secundaria, ¿no? Y el otro, no hay cientos de escuelas privadas donde se enseña religión católica principalmente. O sea, ¿cuál es el papel que va a tener
la Suprema Corte, porque una cosa son los jueces de localidades pequeñas que se dedican a cuestiones que mencionabas, divorcios, asesinatos, acusaciones de las fiscalías locales, pero esto tan fundamental que yo siempre me he preguntado, ¿qué pasa ahí? Hay un hueco enorme. No solamente violan la Constitución porque se pagan sueldos multimillonarios, mayores a lo que dice el 129, 127, ¿no? No deben ganar más que el presidente, sino que han estado en una absoluta divorcio de lo que es el cumplimiento de la Constitución. Sí, bueno, nuevamente es una pregunta de muchas preguntas a la vez. Yo sostengo que el Poder Judicial, así como hoy lo conocemos, ¿no? Con la reforma, es el más politizado de los tres poderes. Y ese está en su origen. Es decir, a ti te va a proponer un titular de un poder ejecutivo. Si no, digo, no te va a proponer porque te hayas cruzado con él en la calle. Por supuesto que va a haber una orientación política e ideológica de quien te va a meter en una terna para presentarte a un Senado, ¿no? Y en ese Senado va a haber grupos de interés y va a haber grupos políticos, y los que llegaron ahí llegaron apoyados por ciertos poderes fácticos, ¿no? A mí me parece que la definición de Fernández Lassalle de que al final la Constitución es un cúmulo de poderes reales que están representados en la sociedad, es una definición que nos sirve para saber que entonces los que llegan al Senado pues representan intereses y que ellos se tienen que poner de acuerdo para el perfil que va a estar. Entonces, como resultado, tenemos al poder más politizado de los tres, pues ese resulta ser el judicial, desde la integración del viejo esquema. Pero además es sumamente ideológico, es decir, no se puede pensar que la resolución del juez que en Chihuahua imposibilitó la distribución de los libros de texto gratuitos en la entidad, no tiene raíces ideológicas. Claro que hay una raíz ideológica en poder sacar una resolución que puede mucho más que la resolución que hubiera podido tener la mayoría en la Corte. Es decir, no se lograron los votos para invalidar la ley de libros de texto, entonces no era inconstitucional, pero un juez dice, en Chihuahua yo concedo un amparo, yo concedo una resolución a un particular que dice que esos textos de texto hablan de sexualidad, y el particular se queja de que esos temas son exclusivos del padre hacia el hijo y que no quiere que el Estado se meta en ese tipo de educación. Pero una vez después de concederle la resolución al particular, la hago extensiva, violando el principio Otero que siempre existió en el amparo, que era la relatividad de la sentencia, y la hago extensiva para que no se puedan repartir los libros de texto gratuitos en toda la entidad. Esto es de una carga, de un contenido ideológico absoluto, ¿no? Entonces, ahí estaba, lo que dicen que va a suceder ahora con la reforma, siempre ha estado ahí, ha existido, y lo vemos en las resoluciones que ya emiten los órganos como hoy están constituidos. Entonces, no pueden decirme, el peligro de la reforma es que va a traer consecuencias que ya estamos viviendo, por un lado. Por otro lado, la misma implementación de la reforma es resultado de esto. Es decir, le llamaban Plan C porque primero quisieron hacer aplicación a nivel constitucional de ciertas reglas del sistema político, y la oposición se negó. Entonces dijeron, bueno, no nos alcanzan los votos para la reforma constitucional, pongámoslo en legislación secundaria. Y es ahí precisamente donde entra la Suprema Corte de Justicia, que ya se va, esta integración que va a desaparecer, a bloquear, a confrontar y a contralegislar lo que el Poder Legislativo ya había resuelto, ¿no? Y a bloquear. Y entonces, bueno, pues si lo único que puede salvar el veto de los integrantes de la Corte es que sean reformas constitucionales, porque la Constitución no la pueden revisar, entonces se llama por parte del partido que hoy gobierna la mayoría a tener un voto mayoritario en las cámaras que permita hacer reformas. Y aún así, ustedes recordarán que el 5 de noviembre del año pasado vivimos un episodio muy significativo en la discusión en la Corte, justo porque lo que se pretendía era llevar al pleno, o se llevó al pleno de la Corte, un proyecto para
invalidar parcialmente la reforma constitucional cuando no había forma de hacerlo. La Constitución no permite poder invalidar reformas constitucionales y era la pretensión de la actual integración de la Corte. Entonces, esto es absolutamente ideológico y político. Entonces, no hay mayor riesgo que eso. Con respecto a la imparcialidad, es que yo creo que la neutralidad del juzgador y la imparcialidad, y que solo es en ciertos casos, tiene que estar en la forma en que aborda técnicamente la resolución de los juicios. Y esto es, por ejemplo, en materia civil, donde tienes que ser imparcial ante las partes. Pero existen ramas del derecho público donde la Constitución misma obliga al Estado a tomar parte. Si la Ley Federal del Trabajo reconoce que hay una desigualdad entre el obrero y el patrón y que hay una parte débil que es el obrero. Y ahí obliga al Estado a que se ponga del lado del obrero, ¿no? La prueba pídesela al patrón, ¿no? Al obrero no se la pidas, él no tiene posibilidades de dártela, él no se queda con los contratos, él no maneja el reloj para saber su hora de entrada y salida. Claro que ahí la participación del Estado tiene que ser más proactiva del lado de la parte débil en el juicio, ¿no? Pero esa parte técnica no tiene nada que ver con el que porque votaron por mí, entonces ahora tengo que actuar de tal o cual manera, porque van a estar en la lupa, ¿no? Porque ahora se les pide que sean públicas todas las sesiones de la Corte, porque se van a estar en la lupa, insisto, ¿no? Y entonces creo que eso va a facilitar mucho el que los juzgadores tengan que actuar de una manera distinta. Insisto, yo tampoco soy ingenuo. Yo no dudo que se nos cuelen jueces impresentables, yo no dudo que en buena parte del país repitan los juzgadores que hoy están, ¿no? Pero sí creo que va a ayudar mucho más esta forma de decir yo solo me debo al que me puso, ¿no? Porque además se nombraban los magistrados, por ejemplo, en los estados o a los ministros, y ellos a la vez en cascada nombraban a los de abajo, ¿no? Entonces los de abajo respondían. Creo que eso es lo que les duele en el fondo. O sea, sí está bien que hubieran cambiado las cabezas, que Claudio hubiera nombrado, la presidenta Claudia Sheinbaum hubiera nombrado ministros, pero no me toques abajo, que abajo todo se quede como está, ¿no? Y esa es la parte que yo creo que los tiene muy inquietos, ¿no? Cuando ya no van a poder controlar abajo, ¿no? El juez que saque una resolución que impida la distribución de libros de texto. Entonces, eso yo creo que es lo que les está causando. Y con respecto a los artículos, sí, en efecto, yo no sé qué tan fácil sea tener una ley reglamentaria del 39, porque a veces me parece que el mensaje claro, conciso, preciso, hace mucho más, ¿no? Y en el caso del tercero constitucional, bueno, yo creo que ahí es fácil el saber que estamos en deuda como Estado en la gratuidad de la educación y estamos en deuda como Estado al no poder tener una cobertura nacional garantizada al 100%, y entonces aceptar que haya particulares que concesionen educación y que luego permitas que lo hagan en la forma en que ellos ideológicamente determinan, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión del contenido de los artículos constitucionales y sí creo que estamos ahí en deuda. ¿Qué te van a decir los ministros actuales? Yo no abordo esos temas porque la ciudadanía no me los trae, ¿no? Yo solo abordo los temas que vienen de juzgados de distrito y de tribunales de circuito que no pudieron resolver allá abajo y que entonces llegan a estas instancias y son los que yo reviso. Aquí no me llegan temas de educación gratuita, aquí no me llegan temas, porque la gente no lo demanda, ¿no? O sea, no hay un papá que vaya y diga en una comunidad indígena de la Sierra de Guerrero, oye, te demando una escuela básica aquí porque no me estás haciendo efectivo mi derecho a la educación. Sí va Salinas Pliego a decir, no me cobres los impuestos porque había un acuerdo para que con donación a altos contribuyentes o estos sistemas de evasión o elusión fiscal de hago mi propio teletón, ¿no? Y llevo el recurso de mis empresas a mis fideicomisos y entonces ya nada más te digo, Estado, ya no te pagué impuestos porque lo que te tenía que pagar lo metí mejor en mi clínica privada o en mi hospital privado o en mi escuela privada que yo manejo, que yo decido cuánto pagarle a los profesores, que yo decido quién está al frente y cuánto gana, y es dinero público que ya no llega para construir escuelas para todos, hospitales para todos o carreteras para todos, ¿no?
Entonces, esos son insisto, la Corte estaba lejos de la gente porque esto es de lo que se ocupa y no de lo que realmente a la gente le interesa en la calle. Excelente. Fíjese, la verdad es que todo el panorama que usted está explicando, porque la verdad es que nuestras preguntas abarcan un montón de aristas y está padrísimo. Aquí me vino a la mente lo que decía el jurista Hans Kelsen, que la justicia constitucional no puede deslizarse completamente del principio democrático. Y obviamente, pues dice que los jueces, aunque no elaboren normas, están obligados a definir su aplicación, ¿no? Y eso, pues, refiriendo parte de lo que ahorita usted nos explicaba. Bien, ahora bien, si bien la elección popular ahora de jueces, ministros y magistrados no debería ser una medida cosmética, sino en realidad un cambio estructural, que eso es a donde perfila esta reforma, y refiriendo a que pues muchos se van a colar. Sin embargo, yo creo que el fortalecimiento del Estado de Derecho a partir de esta reforma va a empezar a tener algunos buenos matices para la sociedad en general, ¿no? Pero yo creo que una de las partes, precisamente de lo que preguntaba Patti, una de las partes profundas de esta reforma judicial, lo primero que yo creo que debe de atender, y por lo menos eso creo debería ser una garantía, es que muchos de los que van a llegar a ser magistrados, ministros, magistradas y magistrados, ministros y ministras, jueces y juezas, es que inicie a partir de ese ejercicio un combate férreo contra la corrupción. Y esperemos que así se dé, ¿no? Y obviamente también se modernicen los procesos ahora sí que los procesos judiciales, es decir, que sea pronto y expedito, ¿no? Y que no se dé capetazo, ¿no? Que ahí se queden los expedientes, que nadie los pele y que solo se revivan si, ya sabes, ¿no? Ahí llega el que tiene ahí una lanita, quiere agilizar su expediente, y como en el argot jurídico dicen muchos, es necesario el impulso procesal, ¿no? A mí la verdad es que me da una risa escuchar eso. Yo digo, pues entonces toda la sociedad es corrupta, ¿no? Porque desde el abogado litigante y hasta quien está del otro lado de las barandillas, el secretario, el proyectista, jueces y juezas, pues todos son corruptos, porque sin el impulso procesal nada se mueve, ¿no? Entonces, pues ¿crees, doctor, que esta reforma nos ayude a un tanto beneficiar el que estos famosos impulsos procesales ya no se den? Porque a mí me queda claro que muchos de estos nuevos postulantes vienen de ser el secretario de acuerdos, ¿no? Viene de ser el proyectista. Entonces, todos ellos ahora encontraron en esta reforma una oportunidad de aspirar, ¿no? Y que no fuera por meritocracia como antes se hacía, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que también otra parte que se tiene que hacer es el fortalecimiento a las defensorías públicas, que es algo que también creo yo que ahí está ausente o está muy escueto, ¿no? Y yo creo otra de las cosas, y con un respeto profundo por quienes son juristas, y he de decir, yo el mes de febrero terminé la carrera de Derecho, entonces medio ahora estamos entendiendo el tema, pero debe haber una constante capacitación a todo el personal judicial. Incluso yo me atrevería a decir, y lo digo con mucho respeto, principalmente ético. Exacto. Que es una de las cosas que hoy creo debemos rescatar. Parte del proceso de transformación de nuestro país es eso, reivindicar cosas que la propia ética te dice, ¿no? Tenemos principios básicos, morales, que esas deberían ser ejes rectores para poder caminar. Y esta reforma a mí me parece como una buena puerta para buscar profundizar en ello. Déjame abundar sobre lo que acabas de decir y
yo de verdad, mis respetos a José Alberto porque veo que anota todo y no pierde el hilo de lo que le estamos preguntando. Es impresionante, pero tú acabas de hacer una pregunta. ¿Cómo alguien se apega a la ética? Porque una cosa es la teoría y otra cosa es que la cumpla. Se empezaría por la mecánica de que haya vigilancia de que cumpla con la ética, de que su función la desarrolle con ética. Regreso al 39. Hay tantas cosas que se podrían hacer una ley secundaria. Soy una ciudadana de a pie, o sea, no pretendo aquí descubrir el hilo negro ni nada, pero el hecho de que elijamos a los jueces, magistrados y ministros no necesariamente se traduce en que va a haber un hilo conductor entre la ciudadanía que tiene que vigilar la actuación de jueces, magistrados y ministros. Si no existe una ley secundaria que diga, por ejemplo, el ciudadano tendrá la facultad, lo mismo de presentar iniciativas, solicitarlas tanto al legislativo como al ejecutivo como al judicial. Un hilo conductor, si no, ¿a mí de qué me sirve votar por un ministro o un juez que tenga el mejor currículum? ¿Cómo me voy a asegurar, a pesar de que voté por él y me tiene que responder a mí, cómo yo voy a través de qué hilo conductor me voy a asegurar de vigilarlo? Y lo mismo, mi intención no era desarrollar aquí el contenido constitucional, no, ese es otro tema muy extenso, no. Mi observación es esta. Ay, es que los ciudadanos no me lo piden. Espérame tantito. Tú dices que tú garantizas el cumplimiento de la Constitución, pero te estás cobijando en que es que nadie me lo pide. Qué barbaridad, ante temas tan esenciales como es la educación en un país, porque de ahí se deriva que un pueblo sea sometido, o sea, digamos, vigilante, ¿no? Que tenga una formación política, pero antes de eso tiene que aprender a razonar. Y no se puede razonar, y lo digo con mucho respeto por las cuestiones religiosas, no se puede razonar si te enseñan a que por fe tú tienes que aceptar todo, fe en lo que tú quieras. No se puede tener fe en algo que yo no puedo constatar ni vigilar. Desde ese ángulo es que yo lo estaba abordando, mi estimado José Alberto. Sí. Digo, estamos entrando en un tema bien interesante y permítanme hacer algo que no siempre es lo debido, y es hablar del yo, pero me disculpo diciendo que voy a hablar de mi yo colectivo. Yo pertenezco a la NAD hace 25 años, la conozco desde antes, y viene a cuenta porque hace muchos años un compañero que ya falleció de la NAD, que vivía en la península Maya, Julio Macosay, un luchador social impresionante, decía, viajamos juntos a Venezuela una ocasión, y me decía en ese viaje, mi vida ha estado en el límite de la subsistencia y el deber, ¿no? Porque yo no quiero dar los 50 pesos del impulso procesal, porque yo no quiero llegar a utilizar los instrumentos de ese sistema de justicia al que combato, ¿no? Pero entonces llevo el juicio del obrero, del trabajador, de la señora, y van avanzando otros expedientes y mi expediente se queda hasta atrás porque pues nunca me lo acuerdan, porque no doy el impulso procesal, y entonces tengo que ir a presentar el amparo ante el funcionario judicial que tenía que haber notificado ya a la empresa mi demanda, pero que no lo hace y me entretiene. Y entonces, pues también la gente que represento no tiene para pagarme. Y entonces me decía él, ese mantenerme en la línea de lo correcto me ha salido muy caro porque a veces he estado en pidiendo prestado para darle comer a los hijos, ¿no? Porque otros avanzan. Y entonces se burlaban de él me hablaba de eso, ¿no? O sea, otros colegas de la región decían, pues qué tonto, Julio, pero es que ¿por qué haces eso? Es que así nunca vas a salir adelante. Bueno, este tipo de locos como Julio Macosay fueron a dar a la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. De hecho, la NAD en mucho se funda porque hubo un momento en los años 90, en la punta del salinismo y del neoliberalismo en el país, que se empezó a criminalizar a los abogados. O sea, si eres abogado de obrero, de campesino, de estudiante, tal,
y no podíamos contenerte, porque aún con todas las mañas que había en los tribunales, no podíamos contener tus amparos, tus recursos, tus peticiones, tus exigencias. Lo que hicieron fue decir, pues ahora ábrele carpetas de investigación a los abogados, ahora vete contra ellos, y empezaron, así se funda la NAT, porque a una de las candidatas precisamente a ministras en este proceso, ¿no? La metieron a la cárcel, inventándole delitos que no había cometido, y a Julio Macosay también. Entonces, cuando se dan cuenta de eso, un grupo de abogados, entre ellos don Emilio Krieger, don Jesús Campos Linas, Ernestina Godoy, Óscar Alzaga, Manuel Fuentes, deciden crear una asociación, entre otras cosas, para defenderse entre ellos, para difundir, porque esa era otra cosa que sucedía, no había redes sociales, no había estos mecanismos de comunicación que hoy tenemos, y entonces alguien tenía que decir que estabas defendiendo pescadores en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y que se supiera acá, porque si no, nadie se enteraba de la causa que estabas representando y eras mucho más fácilmente sujeto de represión. Sí puede haber que se nos cuelen todavía impresentables, pero el hecho de que puedas tener dentro del sistema, metiste un virus, digamos, déjenme decirlo así, estamos ante la posibilidad de meter un virus, de meter el virus de los tercos, de meter el virus de los abogados honestos, de meter el virus de los abogados que siempre representaron causas populares, y que entonces eso te va a dar, Pati, la posibilidad de tener una comparación entre dos formas de juzgar, ¿no? El que te dice que es técnico, que se formó en el Poder Judicial, que tiene los diplomados, que tiene los papelitos, que tiene todo esto, y el otro que estuvo en la calle asesorando obreros, indígenas, campesinos, y que tiene otra forma, otra sensibilidad para resolver más rápido, ¿no? El cómo sí, estos abogados que ya en su papel de juzgadores puedan encontrar el cómo sí las cosas sucedan, cómo sí destrabar, cómo sí llegar con la sentencia oportuna que proteja, eso yo creo que es el gran cambio que estamos por vivir, ¿no? Es decir, cuando una persona sí te pueda resolver rápido y otro se entretenga, creo que es cuando vamos a poder diferenciar. Y yo creo que van primero los principios y luego los instrumentos. Las responsabilidades ahí están. Yo creo que lo que ha faltado es la forma en que enfrentan esas responsabilidades. Y coincido también contigo, Pati, una vez que el juzgador esté ante el problema, si a ese juzgador le hacen falta instrumentos, herramientas para llevar a cabo su tarea, tendrá que levantar la mano y decirle al Ejecutivo y al Legislativo, esto no lo puedo resolver porque me falta un instrumento. Finalmente las leyes son instrumentos, ¿eh? Cuando hice mi tesis de licenciatura en Derecho, terminé con una anécdota de una carretera que en Brasil se pretendía atravesar a una zona amazónica donde había una población originaria, ¿no? Y entonces dice la anécdota que cuando llegan los ingenieros de la empresa pública a decirles que lo sienten mucho, que por ahí va a pasar el gasoducto o la carretera, los indígenas les explican que es una zona sagrada y que eso no puede suceder, ¿no? Entonces, la primera pregunta que le hacen los indígenas a los técnicos es, oiga, ¿y por qué tiene que pasar por aquí y no por otro lado? Y la respuesta es porque así lo dicen las leyes. Okay. Nos permite ir a hacer asamblea, sí. Van, hacen asamblea y regresan y dicen, ya es que tenemos otra pregunta. ¿Eso que ustedes llaman leyes es producto de Dios o del hombre? Entonces, compas incivilizados. No, pues claro que es producto del hombre. Entonces déjenos reunir nuevamente en asamblea. Se van con la nueva respuesta y regresan y le dicen, ya tenemos resolución. Si la carretera tiene que pasar por aquí, porque lo dicen las leyes, y las leyes son inventos del hombre, inventen otras porque nosotros de aquí no nos vamos, ¿no? Y entonces, los que creen que las leyes, esto sirve para ilustrar que los que creen que las leyes son inamovibles, son pétreas, que no pueden cambiar, yo creo que están muy equivocados. El nuevo derecho constitucional, estamos ante un nuevo derecho constitucional mexicano en realidad, que no viene de la academia, que no lo está escribiendo Burgó Orihuela, pero se está haciendo en la práctica. Las reformas constitucionales que se han llevado en el actual periodo de la actual legislatura han reformado 36 artículos 38 de 136 que tiene la Constitución, es una cuarta parte. El 123 ha sido tocado 5 veces, pero además se han hecho reformas tan profundas como regresarle a Pemex y CFE su carácter de empresas del Estado. Es decir, no puede ser una empresa cualquiera en la que cualquiera se pueda meter,
teniendo como prioridad la ganancia. Cuando hablas de una empresa del Estado, es una empresa donde el Estado se tiene que hacer responsable de un flujo energético para la población, y eso no puede estar en manos de la ley del mercado, de quién gana más y quién gana menos, porque entonces no te llega la electricidad ahí donde la gente lo necesita, pero no es negocio poner postes de electricidad, ¿no? Entonces, eso tiene que estar garantizado por un Estado, y esa es la profundidad de los cambios que se están llevando a cabo. Pero entonces me regreso. ¿Y por qué era necesario primero la reforma judicial? Porque lo que vivimos en la práctica el último sexenio, el sexenio anterior, es que cuando se trataban de hacer estos cambios, y estos cambios, como decía Patti, primero está la responsabilidad y luego de la responsabilidad del instrumento, o sea, tengo la responsabilidad, luego necesito el instrumento que me permita llevar a cabo esa responsabilidad, entonces salía una vieja Corte de Justicia de la Nación bloqueándome la construcción de esos instrumentos, de esas herramientas. Entonces tuve que cambiar eso para que pueda construir las herramientas que me permitan transformar la realidad o hacer un gobierno acorde a la realidad que se está viviendo en las calles. Y entonces, pues entonces había que transformar el Poder Judicial para que no fuera un dique de contención a la transformación, ¿no? Entonces, yo tengo esperanzas en que van a llegar perfiles, insisto, como los compañeros de la asociación a la que pertenezco, y eso es un antes y un después, ¿no? Yo estoy convencido de que la gente que estuvo afuera, digo, Estela Ríos toda la vida, antes de ser consejera, por cierto, del sexenio pasado, fue defensora de obreros, ¿no? Entonces, no hubiera habido otra manera de que llegara un abogado laboralista que siempre estuvo del lado de los obreros. Sí llegaron laboralistas, sí, patronales, empresariales, ¿no? Pero un representante de obreros, no, hombre, un indígena como Hugo no hubiera llegado, ¿no? Irving fue el responsable de la disputa que hubo entre las fiscalías de la Ciudad de México y de Morelos por el caso del feminicidio, de tejer, de encontrar dónde estaban. Entonces, ese tipo de perfiles que están hechos de una sola pieza, que traen una trayectoria, una historia en su ejercicio profesional, va a ser muy interesante tenerlos de juzgadores, ¿no? Y aún cuando llegue una Marisela, pues vamos a contrastar. No creo que llegue, por cierto, no creo que llegue. Yo sí creo que el pueblo está informado, yo sí creo que la gente está avanzando, la veo más reunida y la veo, discúlpenme, la veo en el puesto de caldos de gallina al que voy a comer, y la veo con el bolero que platico, y la veo con la persona que se sentó junto a mí en el metro, y a veces incluso uno como espectador, a veces ves la discusión en el vagón del metro y me sorprende gratamente el nivel de conciencia que tiene la gente. Nada más, rapidísimamente, mi querido Paul, nos quedan escasamente 6 minutos. ¿Qué les parece si en 2 minutos cada quien da la conclusión que crea pertinente? Y cerramos el programa. Qué lástima, porque esto da como para 3 horas, ¿no? Paul. Sí, pues de hecho, digo, la verdad es que este programa pudo haber sido mucho más largo, y yo creo que este cierre debe ser espectacular. Yo coincido, doctor, en que hoy tenemos un pueblo afortunadamente consciente, pero no debemos de apostarle a que solo miremos a la gente. Yo creo que también es fundamental que se impulsen programas que expliquen el funcionamiento del sistema judicial, porque desde entender qué es un juez, qué es un ministro, qué es un magistrado, sus ámbitos de competencia, yo creo que eso tendríamos que estar haciendo. Y este espacio, bueno, pues de una u otra forma tocamos algunos puntos para que la gente y la audiencia nos esté observando. Sin embargo, yo creo que en México es momento de decidir, es momento de ir a elegir a nuestros nuevos juzgadores. No fue solo una propuesta al aire reformista que a alguien se le ocurrió, sino realmente fue una discusión profunda por el cambio estructural de nuestro país. Y bueno, obviamente tenemos que entender que los 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, no se separen entre lo que son un poder y el pueblo, que al final se deben a este. Yo concluiría con algo. Esta reforma es técnicamente viable, jurídicamente defendible y democráticamente urgente, porque no solo se trata de cambiar a quién vamos a elegir,
sino más bien cambiar para quién se va a impartir la justicia en México. Yo invito a todas y a todos a que salgamos este próximo 1 de junio y se acerquen a la plataforma Conócelos del INE, Conóceles del INE, para que revisen los perfiles. Mucho más información, un voto más consciente. Gracias, doctor, por tu participación y nos estaremos mirando próximamente. Voy a cerrar con lo siguiente. Sí, los perfiles algunos son excepcionales, como el de Lenia Batres, o sea, el de César Gutiérrez, impresionantes, respetabilísimos. Nada más que si no existen las herramientas para que el que va a vigilar, o sea, el que vota, vigila, es el interesado, ¿no? Si yo voto es porque me interesa que ese poder por el que estoy votando, ese servidor público, me responda. Si no existe el instrumento, y ahí la historia está llena de ejemplos de gente que tiene, qué barbaridad, unos currículums o currícula impresionante, pero que se van torciendo. La palabra clave es vigilancia constante. Estamos empezando en una muy incipiente transformación en la que el pueblo es el que tiene que vigilar todo. Todavía no existe del todo. No estoy tratando de demeritar el avance político del pueblo mexicano. Si lo comparamos con el norteamericano, qué barbaridad, somos unos doctos en política, ¿no? Pero incluso hablando de nuestra relación con el legislativo, hay un divorcio ahí. Hay un divorcio que se tiene que subsanar. Y yo simplemente, será que soy muy ambiciosa, no quiero que ocurra lo mismo con este poder judicial, que también se va a elegir por voto popular. Se debe crear el instrumento. Voy a un ejemplo rapidísimo. Yo, Patricia Barba, estoy a disgusto con la forma en que la Corte o el Poder Judicial no ha atendido la violación constante de la Constitución. Si tú dices que eres garante de la Constitución, garantízala. No me digas soy garante y luego tengamos escuelas privadas enseñando religión católica. Y lo mismo hablamos del 123 con el sindicalismo, qué barbaridad, hay muchos peros ahí todavía. Y todo tiene que ver, todo, con la vigilancia popular. Tiene que haber canales en los que yo pueda utilizar para decir, no estás cumpliendo con tu tarea de garantizar la Constitución. Con eso cierro agradeciendo enormemente qué maravilla de respuestas nos has dado. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Espero que no sea la última vez. Tenemos que seguir con esto. No, el agradecido soy yo. Realmente el espacio ha sido muy rico en intercambio de ideas. Ojalá pudiera haber de verdad continuidad y seguir debatiendo cosas, porque me queda claro que tenemos puntos de vista distintos, pero eso enriquece mucho el debate, ¿no? Creo que hay algo en el que sí podemos estar de acuerdo los tres y es el tema de la reforma judicial, de la integración del Poder Judicial y funcionamiento, ya está a debate público, ¿no? Ya se abrió la discusión pública y esto no, decía una vez el subcomandante Marcos con la ley de las mujeres en Chiapas, podrá haber muchas cosas que nos echen para atrás, pero esto que ya avanzamos ya no, ¿no? Entonces, yo creo que esto pasa ahorita con el Poder Judicial, ya va a ser muy difícil retrotraer lo que se está avanzando, pero sí tenemos que cuidar, como decía Patti, que no se nos eche a perder. Habría todavía muchas oportunidades de que se nos eche a perder. No podemos confiarlo en que ya se arrancó, ya va ahí caminando y nos desentendemos de él. Yo creo que tendremos que estar mucho más ahí. Yo creo que tenemos que llevar la justicia a los barrios, a las colonias, al campo. Esto que decía Patti, de explicarle al campesino, al obrero, al pescador, qué tiene que ver un juez con su vida cotidiana, ¿no? Eso qué tiene que ver con la forma en que él lleva a cabo su existencia todos los días. Decía don Emilio Krieger que la ANAD, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, tenía que aspirar a ser la conciencia jurídica del país. Y a nosotros nos da mucho gusto saber que va a haber compañeros que van a participar desde dentro, pero también muchos nos quedamos fuera del sistema político y eso también nos permite seguir siendo críticos, ¿no? En materia, por ejemplo, de justicia laboral, tenemos, yo creo que de los mejores laboralistas que hay en el país. Hay un texto del doctor Manuel Fuentes que se llama La justicia laboral
con zapatos de pobre o algo así, y que dice, pues es que esta de la reforma judicial, perdón, de la reforma laboral no está yendo por donde debería de ir, ¿no? Y creo que eso tenemos que hacer. Creo que la mejor manera de ayudar a los cambios que se están llevando a cabo en el país es siendo crítico con ellos. Es decir, no podemos mimetizarnos, podemos reconocer lo que tienen de bondadosos. Tienes toda la razón del mundo. Nos distinguimos del pueblo norteamericano en estos momentos de manera fundamental, pero tenemos que seguir aportando en ello, a la discusión, a la conciencia crítica, al debate de las ideas, porque solo así vamos a poder mantener el rumbo, si no nos vamos muy probablemente a equivocar en el futuro. Entonces, eso queremos seguir siendo. Espero que esta participación, si en algo sirvió, haya sido para ello, para enriquecer el debate y la conciencia jurídica del país. Y seguimos a sus órdenes en la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A votar el 1 de junio, a votar todos el 1 de junio, eso es fundamental. Así es, así es. Esta participación va a ser muy importante para legitimar el proceso. Y luego cuidar a los que elegimos. El primer paso gigantesco a la construcción de una justicia verdaderamente al servicio del pueblo. Así es, así es. Hasta la próxima, doctor. Pues un placer, gracias. Un abrazo, excelente día. Igualmente, hasta luego. Un abrazo. Oportunidad.